Y este se llama la filosofía del placer. Kamadeva, el dios hindú del amor, no es la pequeña criatura de Venus, el infante regordete, sino un diestro y brillante joven. Su encantadora compañera es Rati, el placer sensual y la lujuria. Y como el dios divino Eros, celebrado por Fedro en el diálogo de Platón, Kama fue el primogénito entre los dioses. Primero vino el caos, y luego la tierra de ancho seno, sede perdurable de todo lo que existe, y el amor. Vasanta, la primavera, es el dios divino comandante en jefe del ejército que está a las órdenes del peligroso mozalbete. Con una fragante brisa del sur, Vasanta hace florecer el paisaje y suaviza a todas las criaturas, facilitando el dulce, penetrante e irresistible ataque del dios del amor. Kama lleva un arco entrelazado de flores y 5 flechas cuyas puntas son perfumadas por pimpollos. Hay que tener en cuenta que antes se tomaban en serio el arco y la flecha. Siempre fueron el arma clásica de la guerra de la India, de los tiempos remotos, de los siglos pasados, del periodo védico, hasta la edad de la caballería épica y aún durante el periodo subsiguiente de los reyes tiranos rivales. Hasta que las invasiones musulmanas introdujeron la pólvora, el cañón, los mosquetes y las balas que han sido inventados por los chinos y los occidentales. Kama se llama Pushpa Vana, aquel cuyas flechas son flores. Pancha Shaka, dotado de 5 flechas. Lleva también un lazo o nudo corredizo, Paya, con el cual atrapa e inmoviliza a sus víctimas de lejos, y un gancho para acercarlas. Estos 4 instrumentos del dios invencible, la flecha, el arco, el lazo y el gancho, en los ritos y diagramas mágicos de las escuelas tántricas medievales se asocian a las 4 fórmulas de encantamiento que producen el amor y la entrega, y que son respectivamente las órdenes: abre, Jamba, simboliza por las flechas, confunde, enloquece, moha, el arco, paraliza, detén, inmoviliza, Shtamba, el lazo, y humilla, cautiva, somete, vaya, el gancho. Se cuenta que una vez Kama pretendió tomar por blanco a Shiva, el maestro Yogin, arquetipo del asceta solitario del panteón hindú, por orden de Indra, el rey de los dioses, a fin de interrumpir la meditación de Shiva y de colmarlo de amor por la diosa Parvati, la divina hija del Himalaya, el rey de la montaña. Parvati era una encarnación de la suprema diosa del mundo, Kali Durga Sati, la eterna contraparte femenina de Shiva y su energía proyectada, a quien el dios, para bien del universo, debía llegar a tener en cuenta y conocer. Pero cuando la primera vara florida llegó al blanco y Shiva fue sacado de la intemporal contemplación de su más íntima y sublime luminosidad, un relámpago de cólera brotó de su tercer ojo, el ojo medio, el entrecejo, y el cuerpo de Kama, encarnación del encanto irresistible, quedó reducido a cenizas. Rati, la desolada esposa, consiguió que Shiva rescatara a su consorte del mundo de la inexistencia, pero, aunque su espíritu volvió, su hermoso cuerpo no pudo ser reconstruido. Por ello, Kama es Anga. Anga es sin cuerpo.
Ananga. Se mueve sutil por encima y entre todos los amantes, intangible e invisible, obligándolos a abrazarse. Kamaloka, el mundo, loka, de los deseos y sus realizaciones, Kama. Es el hermoso paraíso de los goces del dios amor, donde hombres y animales viven hechizados por los objetos de los sentidos. Así, atraídos los seres que han olvidado su yo, quedando fijados en la rueda universal de la ronda del tiempo, condenados a renacer en la tierra, en los cielos o en los purgatorios del dolor, según el carácter de sus pensamientos y deseos, porque el fruto del deseo es el destino, y así el individuo, por obra de la acción, encadenado a la ronda causal de los delicados pero fuertes y resistentes hilos de su propio deseo, va de existencia en existencia, terrenal, celeste e infernal, como hombre, como bestia o como Dios, incapaz de desligarse y alcanzar la paz del más allá. En sus niveles inferiores, Kamaloka comprende los infiernos o purgatorios del dolor, así como el fantasmal, región de los espectros, Preta, la región de los monstruos gigantes que se devoran como bestias y los hombres, Rakshasa, la región de los antidioses o titanes, Ashura, y de los duendes, Kumbhanda, el reino de los dioses acuáticos serpentinos, Naga, y el dominio de las divinidades domésticas, Yaksha, dioses de la fertilidad, sobrevivientes de la arcaica civilización prearia, que ahora sirven de acompañantes a las divinidades Kubera y Shiva. El reino intermedio de hombres y bestias está solo en el plano terrestre. En cambio, más arriba, donde todavía gobierna Kama, suprema personificación del atractivo del mundo transitorio, está el reino de los dioses atmosféricos, alados como el pájaro Garuda, y el paraíso de los músicos celestes, Gandharva. Los últimos son los hombres que han renacido para saborear los placeres sensuales de los cielos inferiores, donde gozan de la compañía y el amor de doncellas celestiales, apsaras. Estas esferas de los dioses, progresivamente rarificadas, se representan una encima de otra, en las terrazas del monte Sumeru y la gran montaña central del mundo, la cual, como una gigantesca zigurat babilónica, una torre de Babel natural y cósmica, eleva su cumbre a las más altas esferas de las bienaventuranzas celestes, el reino del ser sin forma y de la felicidad puramente espiritual. Pero el poder de Kama llega también hasta allí, porque el universo es el efecto de la voluntad divina, Icha, y el deseo Kama. El deseo de lo uno, de ser muchos. De todas las esferas de lo existente son engendradas y sostenidas por el primer impulso creador. En el plano carnal actúa a través del misterio del sexo, en el más alto es la voluntad del creador. Kama es el primero de los dioses, pero también es el más joven, pues nace cada día del encuentro y el acoplamiento de las criaturas a través de todo el curso del tiempo. Kama es el poder y el proceso por el cual lo uno se engendra a sí mismo como hombre, bestia o planta, y así lleva adelante la creación continua del universo. Kama es la conjunción de la eternidad y el tiempo, por la cual aquella abundancia se convierte en esta abundancia. Y lo no manifiesto se manifiesta en todos los seres del cosmos, desde Brahma hasta la brizna de hierba. A diferencia de la iconografía hindú, en la iconografía budista encontramos tres mundos creados, loka, o zonas de travesía, a las cuales los seres pueden descender para renacer, los avachara.
El primero e inferior es el Kamaloka, el mundo de los deseos. El siguiente es Rupaloka, el mundo de las formas puras, más allá del deseo. En cuanto al más alto, Arupaloka, el mundo sin formas, reino informe. Estas concepciones representan las experiencias comunes del yoga y se basan en ellas. A medida que uno ahonda en el proceso de absorción hacia la intimidad y se aleja de la esfera de las experiencias de extroversión, se alcanzan las esferas de experiencia cada vez más altas y profundas. Y luego se advierte que estas mismas se subdividen en muchos estratos, cada una de ellas habitado por una clase de sutiles seres celestiales. De acuerdo con las primitivas leyendas budistas, cuando Gautama Shakyamuni se sentó bajo el árbol Bo, a punto de trascender toda clase de formas y mundos para pasar a la intemporalidad, a la intemporal infinitud del vacío, Kama se le apareció en forma de un joven con un laúd y trató de tentarlo para que no cumpliera con su tarea de trascender el universo. Uno de los nombres que se le aplica a Kama en los textos budistas es el de un viejo demonio védico, Namusi, palabra que comúnmente se interpreta como el que no deja ir, Muk, Namuchi. Pronunciando a cada criatura alguno de los goces de la vida, Kama, en forma de Namuchi, mantiene a todos hechizados, de la suerte que los seres producidos una y otra vez caen presas de la muerte. De aquí que también se lo llame el maligno, Papiyan, o simplemente la muerte, Mara. Kama y Mara, el goce y la vida, y el zarpazo de la muerte son respectivamente la carnada y el anzuelo de los placeres de la mesa colmada y el precio que han de pagar por ella, que en este caso es la mortalidad, el sufrimiento y las lágrimas. La dolorez, la penosa hora del pago, pone fin a la ronda. Así el supremo seductor, el más viejo de los dioses y sostén del mundo para todos los seres, tiene un doble aspecto, como lo tienen todos los dioses y todas las fuerzas de la vida. Son a la vez atractivos y destructores, misericordiosos y despiadados, deseables y aterradores. En el lenguaje pictórico de las iconografías budistas e hindú, todos los seres y presencias sobrenaturales son de este modo ambivalentes y ambiguos. A la vida en el mundo se la pinta como una angustiosa paradoja. Mientras más viva, menos soportable. Un mar de sufrimientos, placeres ilusorios, promesas, engaños y terribles realizaciones. En realidad la vida es el mar de la locura de los peces. Locura de una fecundidad que se nutre de sí misma y a sí misma se devora. Cuenta la leyenda que el Buda quebró el poder del dios de la muerte y del deseo, cuyo estandarte ostenta el emblema del pez, y pese al más allá, desapareció para él la ilusión de la dualidad, y su conciencia liberada se unió a la realidad del vacío. Todos los hombres están destinados a este fin trascendental. Como veremos, la mayor parte de la filosofía hindú solo se preocupa por la manera de obtener esa liberación, moksha, con respecto al poder que envuelve y ata el mundo ejerciendo por el ser divino, que no deja de ir el mago cósmico, Namuchi. Y a través de la literatura tradicional sobre este tema, el primer paso para alcanzar esa meta suprema es rechazar el anzuelo de Kama, su mesa tentadora, la abundancia del mundo. Sin embargo, esto no impide que la gran mayoría, en la India, como en todas otras partes de este inmenso campo de pastoreo, se dedique exclusivamente a perseguir ese agridulce engaño. Los manuales hindúes sobre el arte del amor,
compuestos para quienes aún se dedican a la obra de continuar la creación, no hacen caso de las desalentadoras observaciones y desoladoras prescripciones ascéticas de quienes se han liberado, excepto en la medida en que las sabias reflexiones acerca de la fugacidad del placer añaden al amor y a la vida cierto estremecimiento exquisito. El caso es similar al de los manuales hindúes de la ciencia política, en los que no se toma en cuenta ningún principio de virtud, salvo en la medida en la que una máscara de la moral puede servir a los propósitos del especialista en el poder. Fundamentalmente, la doctrina y la técnica del Kama se remontan hasta la antigüedad primitiva, pertenecen a la ciencia y el arte mágica del amor, el saber de los encantamientos, embrujos y filtros amorosos, que constituyen una preocupación dominante en todas las tradiciones primitivas. En ese sentido, son decididamente prebudistas y prevedantinas, y son ajenas, más bien que antagónicas con respecto al idealismo ideal monástico y a las técnicas de renunciamiento. Kama, el sustantivo sánscrito, denota toda la gama de la experiencia posible de la esfera del amor, el sexo y el placer sensual de los sentidos, el goce. Kama es deseo, apetito, satisfacción carnal, lujuria, amor y afecto. Los primeros documentos indios sobre el tema aparecen en los estratos más antiguos de la brujería y la religión popular. Hay muchos y notables encantamientos de amor, por ejemplo, en el Artaveda. La vida es un texto antiguo. La vida amorosa, en este caso, significa, en primer término, la vida familiar, la vida de casado, la vida filial primera, y la principal de la doctrina es conseguir que esta vida erótica tenga éxito, es decir, que produzca una familia feliz y armoniosa, un marido feliz, una esposa y madre feliz, y muchos niños sanos y bien dotados, de preferencia que sean sanos. Porque los hijos varones son indispensables para la continuidad del linaje y para asegurar sin interrupción el culto familiar de las ofrendas a los antepasados que alimentan a las almas de los padres, difuntos en el mundo de los padres. Prit Loka, el culto a los ancestros. En Japón y en otras partes de Asia también existe este culto a los antepasados. Por otra parte, las hijas son, en cierta medida en la cultura de la India, en aquella época, cargas delicadas y costosas. Hay que concertarles y costearles un casamiento adecuado, teniendo en cuenta los requisitos de la casta y de la posición social, y nunca se sabe cómo saldrá el yerno que tanto trabajo ha costado conseguir. La casa prospera inevitablemente con los hijos varones, mientras que las hijas suelen dar gastos y ansiedades. Para aquella cultura antigua de la India, las indicaciones que hemos recibido de la más antigua tradición del Kama incluyen recetas y ritos para engendrar niños varones, mantenerse joven, mantenerse fuerte, ponerse y conservarse atractivo y tener éxito en la vida erótica. Una breve reseña de la lista de encantamientos del Artaveda dedicado a la obra de Kama bastará para indicar la finalidad y el carácter de estos problemas, tal como fueron entendidos y enfocados en aquella época. Este antiguo material védico nunca ha sido estudiado y tratado en comparación con las fórmulas muy posteriores que nos han sido conservadas en obras como el Kama Sutra de Vatsyayanā. Y sin embargo, revela el carácter originalmente sagrado y la autoridad de la doctrina que aparece en obras posteriores en forma más bien mundana y secularizada, como una especie de ars amandi para cortesanas y mujeriegos.
Aproximadamente una 13ª parte de todo el antiguo Artaveda está dedicado a la magia de este tema humano tan importante y fundamental. Son 41 artículos de los 536 himnos, plegarias y encantamientos, es decir, una porción no abrumadora, pero sí grande y significativa dentro de la compilación total. La lista siguiente dará una idea del alcance de los himnos y encantamientos más antiguos, para que el parto tenga éxito. Maldición a una mujer para que se quede soltera, y encantamiento de amor con una hierba dulce, para conseguir el amor de una mujer, para conseguirle marido a una mujer, contra una esposa rival con una planta, para la fecundidad, para atraer el amor de una mujer, para recobrar la virilidad con una planta, para hacer que los de la casa duerman y poder entrar el amante a ver asomada en la noche, para que la concepción tenga éxito. 2 encantamientos para ganarse el amor de una mujer, para que nazcan varones, contra el nacimiento prematuro, contra los celos, para conseguir esposa, para la felicidad matrimonial, para que el embarazo tenga éxito, con un amuleto, para obtener esposa, para ganarse el afecto, para la potencia viril, para conquistar a una mujer. 2 encantamientos para conquistar el amor de un hombre, para la procreación, contra la mujer rival, diálogo entre marido y mujer, lo que la mujer dice a su marido, para conquistar y retener el amor de un hombre con una planta, para curar los celos, para destruir el potencial viril de alguien, contra una mujer rival con una planta, para defender de los demonios a una mujer embarazada. Un canto y himno a cama, estrofas mágicas para las ceremonias del matrimonio y del deseo de cama. Aparentemente, las dificultades e inconvenientes de la vida conyugal en los tiempos védicos eran muy parecidas a las de nuestros días, y los remedios ofrecidos por el material de cama de la Artaveda son los remedios clásicos de todas las épocas: tratamiento médico en forma de hierbas, plantas y filtros, y sugestiones y persuasiones acrecentadas por objetos mágicos, amuletos, eugenesia, higiene mental y emocional, adaptación y ajustes psicológicos, todo ello envuelto en términos de magia y administrada por el sacerdote, que era a la vez mago y curandero, tipo arcaico, como una especie de chamán, de los modernos grupos del alma, y también psicoanalistas y médicos de la familia. Por otra parte, algunos encantamientos son solo medicina casera, utilizada por el marido o la mujer sin el auxilio del sacerdote brujo. Encantamientos amorosos contra rivales y otros. El kama pertenece a la esencia de la magia, y la magia a la esencia del amor, porque entre los propios encantamientos y hechizos de la naturaleza, los del amor y el sexo tienen preeminencia. Esa magia obliga a la vida a progresar de generación en generación. Es el hechizo que ata a todas las criaturas al ciclo de la existencia a través de las muertes y de los nacimientos. Sería imposible imaginar un compendio de saber mágico sin su debido caudal de encantamiento de amor. La palabra latina carmen, canto sacerdotal mágico que conjura las potencias alejando los demonios. La palabra inglesa charm, que originalmente significa estrofa mágica. El sonsete del conjuro, que procede del hechizo, y otros términos afines como encantamientos y encantador, señala el sentido original del canto mágico o hechizo, lo mismo que las palabras francesas enchanté o déchanté, charmé. Una cantante, una soprano, una cantantrice es la cantadora, lo mismo que el tenor
que fascina o hechiza al público, el amor, el encanto y el divino brebaje embriagador que hace palpitar al Dios mismo en las venas durante milenios, han sido mentalmente asociados no solo jovialmente en los sueños juveniles, sino también con desesperación en los oscuros ritos del arte del hechicero. El primitivo saber mágico del amor parece haber sido conocido y conservado en las doctrinas esotéricas por los clanes guerreros fuera de las familias sacerdotales. El tema era tratado con toda la unción que corresponde al sagrado misterio de la vida. A diferencia de los manuales posteriores altamente técnicos en los que se presenta el arte del placer de manera relativamente seca, el famoso Brahman Shtaketu parece que fue uno de los primeros redactores de los manuales de esta clase. En el sexto libro de Chandogya Upanishad se dice que recibió de su padre, Udaka Aruni, la clave de todo el saber en forma de la gran fórmula védica Mahavakya. Tú eres eso, Tattvam Asi. Por todas las partes se lo celebra como un modelo del Brahman del tipo clásico, aunque algo unilateral, que nos presentan muchas fuentes ortodoxas. Dominaban perfectamente el saber sagrado, pero no tanto, al parecer, la esfera de la filosofía secular. Sin duda, fueron hombres como él quienes apartaron la arcaica sabiduría del Kama de su finalidad y honduras primitivas. La riqueza que tenía este tema en las épocas védicas posteriores, cuando constituían las ramas de la sabiduría doméstica, se secó a consecuencia de las reiteradas abreviaturas y resúmenes. Muy poca metafísica o filosofía podemos extraer de esta literatura posterior sobre el arte de amar. El texto más importante es justamente el célebre Kama Sutra, el Brahman Vatsayana, compuesto en el siglo II, del 2 o 4 de nuestra era. Es una versión magistral, aunque muy condensada y demasiado abreviada, de los materiales de la tradición antigua. Algunos tratados menores y más tardíos, compuestos en versos, que en parte muestran rasgos más arcaicos que el clásico Kama Sutra, comunican con mayor grandeza el sentido de lo que tiene que haber sido la doctrina de toda su amplitud. Entre ellos podemos mencionar el Panchashaka, el dios de las 5 flores, compuesto algo después del siglo IX de la era cristiana. Ratirasya, la doctrina secreta del placer del amor, es algo anterior al siglo XIII. Y el Angaranga, el escenario del dios sin cuerpo, que probablemente data del siglo XIV de nuestra era actual. Algunos fragmentos ocasionales que se conservan en los Upanishads sirven también para indicarnos la riqueza y profundidad y santidad del terror reverencial con el que se consideraba el acto sagrado a través del cual el dios de los dioses continuaba su creación, prosiguiéndola a través de las generaciones de las grandes familias brahmánicas y reales. Actualmente, el conocimiento de la filosofía erótica práctica está muy lejos de haberse perdido. Fin.